Amigos, hoy toca el resumen de la película Susana, dirigida por el legendario Luis Buñuel. Es una de las películas más fascinantes del cine de oro mexicano. Mezcla temas de moralidad, tentación y el colapso de las estructuras familiares bajo la influencia de la manipulación y el deseo. Ambientada en un entorno rural, esta obra captura la esencia de los conflictos humanos y las debilidades de la naturaleza humana. La película comienza en un oscuro y tormentoso reclusorio de mujeres. Dentro de este lúgubre lugar, conocemos a Susana, interpretada magistralmente por Rosita Quintana. Desde el principio, la película deja claro que Susana no es una mujer común. Se nos muestra como una figura fuerte, determinada y con una notable capacidad para sobrevivir. Sin embargo, también es impulsiva y rebelde, una combinación que la ha llevado a estar encarcelada por comportamiento inmoral. En una noche de tormenta, Susana encuentra una oportunidad para escapar. Mientras la lluvia golpea las ventanas y los truenos llenan el aire, descubre una reja debilitada en su celda. Usando su ingenio y fuerza, logra forzarla, dejando atrás su prisión y lanzándose a un mundo lleno de incertidumbre. Este inicio dinámico y lleno de tensión captura la atención del espectador y establece el tono del drama que está por desarrollarse. Tras su fuga, Susana vaga por el campo hasta llegar, agotada y empapada, a una gran hacienda. Este lugar, lleno de orden y tranquilidad, contrasta radicalmente con el caos que representa Susana. La hacienda pertenece a don Guadalupe, un hombre mayor, amable y respetado, quien vive con su esposa doña Carmen. Ella es una mujer piadosa y maternal que se rige por principios cristianos. Junto a ellos vive Alberto, el hijo, y Jesús, el capataz, un hombre fuerte y dedicado a su trabajo. Cuando encuentran a Susana, desaliñada y aparentemente indefensa, doña Carmen insiste en acogerla. En su bondad, ve a Susana como una pobre joven necesitada de ayuda y guía moral. Aunque don Guadalupe tiene dudas, permite que se quede, marcando el inicio de un conflicto que destruirá la tranquilidad de la familia. Una vez instalada en la hacienda, Susana rápidamente comienza a desvelar su verdadera naturaleza. Su apariencia angelical y su aparente agradecimiento ocultan una personalidad manipuladora y calculadora. Aunque inicialmente se muestra como una joven sumisa, Susana pronto empieza a usar su belleza y encanto para atraer la atención de los hombres de la casa. Jesús, el capataz, es el primero en caer bajo su influjo. Con su carácter rudo y directo, Jesús es un hombre que rara vez se deja llevar por las emociones, pero la presencia de Susana lo desarma por completo. Ella coquetea abiertamente con él, usando su feminidad para controlarlo. La relación entre ambos comienza a generar tensión, pues Jesús, acostumbrado a ser un líder en la hacienda, empieza a comportarse de manera errática. Alberto, por otro lado, representa la inocencia y la ingenuidad. Como joven inexperto en asuntos del amor, se enamora perdidamente de Susana. Ella, consciente de su poder sobre él, lo anima a confesarle sus sentimientos, solo para rechazarlo más tarde. Este juego cruel no solo hiere a Alberto, sino que también lo lleva a enfrentarse con Jesús, creando un ambiente de celos y rivalidad en la hacienda. Mientras Susana manipula a Jesús y Alberto, comienza a dirigir su atención hacia don Guadalupe. Al principio, él se muestra como un hombre firme y moralmente intachable, pero Susana sabe cómo atacar sus puntos débiles. Poco a poco, empieza a seducirlo con miradas insinuantes y comportamientos aparentemente inocentes, pero cargados de intención. Don Guadalupe, quien hasta ese momento había sido el pilar de la familia, comienza a perder el control. Su atracción por Susana pone en evidencia su fragilidad emocional y su incapacidad para resistir la tentación. Este giro en la trama no solo complica la dinámica familiar, sino que también representa un desafío directo a la autoridad y moralidad de don Guadalupe. La influencia de Susana desmorona la estabilidad de la hacienda. Las rivalidades entre Jesús y Alberto se intensifican, llegando a un enfrentamiento físico que pone en riesgo la paz de la familia. Por otro lado, doña Carmen comienza a notar el comportamiento extraño de su esposo y de los demás hombres.
Aunque intenta mantener la calma, su intuición le dice que Susana es la causa de los problemas. La película refleja cómo una figura aparentemente débil y necesitada puede desatar un caos absoluto. Susana no solo manipula a los hombres, sino que también desafía las normas y valores establecidos en la hacienda. Luis Buñuel utiliza este conflicto para criticar la hipocresía de las estructuras familiares y la doble moral de la sociedad. Doña Carmen, quien hasta ese momento había sido una figura pasiva, decide tomar el control de la situación. En una de las escenas más poderosas de la película, enfrenta a Susana directamente, exigiéndole que abandone la hacienda. Sin embargo, Susana, lejos de sentirse intimidada, responde con altivez, dejando claro que no piensa irse sin antes obtener lo que desea. Este enfrentamiento marca un punto de inflexión en la trama. La tensión llega a su punto máximo cuando don Guadalupe, incapaz de seguir resistiendo, se ve obligado a tomar una decisión sobre el futuro de Susana en la hacienda. Finalmente, la presencia de Susana en la hacienda se vuelve insostenible. Doña Carmen, con el apoyo de su fe y su fortaleza moral, lidera el esfuerzo para expulsarla. Aunque los hombres, especialmente don Guadalupe y Alberto, muestran cierta resistencia, la decisión de doña Carmen prevalece. En una escena cargada de simbolismo, Susana es expulsada de la hacienda, dejando tras de sí un rastro de destrucción emocional y conflicto sin resolver. La familia queda profundamente afectada, pero también comienza un proceso de reconstrucción. Don Guadalupe, avergonzado por su debilidad, busca redimirse ante su esposa. Jesús y Alberto, aunque marcados por la experiencia, intentan retomar sus vidas y aprender de sus errores. Aunque Susana ha sido expulsada, su impacto en la hacienda es innegable. La película cierra con una sensación de ambigüedad, aunque el orden ha sido restaurado, las cicatrices emocionales permanecen. Este final refleja el estilo característico de Buñuel, quien siempre buscó explorar las complejidades de la condición humana y las contradicciones de la moralidad. Susana, es una obra maestra que combina el melodrama con la crítica social. A través de la figura de Susana, Luis Buñuel expone la fragilidad de las normas sociales y la hipocresía de las estructuras familiares. Aunque Susana es presentada como la antagonista, también es un símbolo de libertad y desafío a las expectativas impuestas por la sociedad. La actuación de Rosita Quintana es uno de los puntos más destacados de la película, logrando transmitir tanto la vulnerabilidad como la fuerza de su personaje. Y hasta aquí el resumen detallado de Susana, una película que sigue siendo relevante por su poderosa narrativa y su crítica a las normas sociales. Si te gustó este video y quieres ver más resúmenes, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos y déjanos en los comentarios qué película te gustaría que resumamos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.